conflictos a veces y también a disfrutar los triunfos, que también de eso se trata. Dormir una buena siesta, pasar un buen momento, un buen fin de semana. Próximo estamos iniciando las festividades de, de esta semana, que en algunos países, caso Uruguay, es Semana del Turismo. Acá venimos trabajando los primeros 3 días. Mañana es feriado en la Argentina en conmemoración de una gesta histórica. Y después viene el Viernes Santo, digamos el momento de reflexión, el momento de perdón, por así decir, de reconocimiento, de disculpas y de abrazos. Por supuesto, sábado y después la Pascua, la Santa Pascua. Anticipamos nuestros augurios para todos. Correcto. Así que bueno, nada, ahí vamos. Disfrutamos de la inauguración el sábado pasado de Penumbra Art Foundation en el PROA, con las obras de Martin, de Warhol, de González, de Irwin, de Serra, toda una cantidad de obras que vienen del museo, de la colección The Art Foundation, que realmente es un gusto para el ojo y para el espíritu poder tener la posibilidad de tener un sitio de exposiciones tan, digamos, tan valioso como proyecto de arquitectura. Siempre lo decimos, esa bellísima escalera que nos lleva a las salas superiores, el restaurante que da a la bahía de Riachuelo, porque algún día va a ser la bahía de Riachuelo, cuando terminen de limpiarla y ponerla en orden, y va a tener su valor, digamos, patrimonial, histórico, por ser la bahía de la Boca, de la llegada de los inmigrantes del mundo, en este caso especial como barrio, aquellos inmigrantes fundamentalmente de origen genovés que llegaron, aquellos inmigrantes que cuando tenían que hacer un cuadro de fútbol y decir qué colores le ponemos la bandera, se propusieron que el primer barco que entre al puerto, según la bandera que tenga, vamos a asumirla. Y llegó un barco del norte con el amarillo y el azul, y ese es el color de Boca. Así que fíjense en un poco qué historias que hay detrás de cada historia. Y bueno, y hablando de historias, me complace mucho porque mi querido amigo Franco Martinetti, nuestro corresponsal de Aladi en Milán, en Italia, me mandó por correo y llegó, porque a veces te avisan, te mandé esto, y nunca llega, no sé por qué. No sé por qué no llegan las muchas encomiendas de libros o revistas. Habría que averiguar un poco qué es lo que pasa en el sistema. Bueno, hoy a la mañana fui a mandar una correspondencia a la oficina de correos, eran las 9:35 de la mañana y la oficina estaba cerrada. Quizás es uno de los tantos momentos o motivos por los cuales el correo no funciona. Si empezamos a trabajar cerca de las 10, mal grado y mala recepción vamos a tener de las encomiendas internacionales. Y así que bueno, comparto con ustedes, Franco me mandó una publicación histórica de la famosa revista Modo de Italia, me mandó una edición que era la colección de los muebles y objetos publicados por Modo desde el 77 al 93. Realmente es muy interesante, hojeándola, ver cómo aquellos muebles, aquellos equipamientos producidos por Italia en aquellos años conquistaron al mundo. Qué sencillez, qué espíritu, digamos purista en las presentaciones. Y ahora los miramos también quizás, pero nada más que esto. Y esto era lo que movió a la industria italiana, a los diseñadores italianos en aquellos años históricos del 77 al 83. Así que recuerdo haberlos transitado junto a muchos más y haberlos disfrutado, haber admirado esos proyectos. Y bueno,
Así que los invitamos por ahí a quien pueda a recorrer su computadora, sus archivos y reconocer esas líneas sencillas, esos trazos y ese buen gusto que dio tanto trabajo a los profesionales, arquitectos, artistas plásticos y diseñadores nacientes en Italia en aquellos años. Bueno, empecé, como se dice acá, Solari, pero va llegando la gente. Acá llegó Cristina por un lado, que está acomodando números de teléfono, y por el otro lado, Alan Maroto, nuestro invitado de hoy, que ya se acomodó con las cofias, tipo Boeing. Bienvenidos a los dos. Bueno, bienvenidos todos. Agenda BUP 21 está desarrollando hoy nuestra agenda de Semana Santa y bueno, la verdad que tener aquí al doctor Alan Maroto es un placer. Hola Paolo, y bueno, con Milena, nuestra operadora, vamos a desarrollar la agenda, ya que hizo una introducción nuestro querido Paolo sobre las realidades que nos acucian. Tenemos acá el valor de haber tenido el Martín Fierro en la radio donde estábamos antes, conexión abierta por la programación, así que recordamos este evento tan importante que se produjo en el 2018 y obviamente le recordamos a nuestra audiencia que estamos en nuestro 15º año y hace 2 años que estamos en esa hermosa radio que es On Radio, así que bienvenidos a todos para celebrar. Y hoy también tenemos un día especial que es el Día Internacional Mundial de la Educación, así que me pareció interesante traer acá, ya que tenemos un relacionista internacional, porque el doctor Maroto también tiene esa área. La ONU está presente y la UNESCO en esta idea de conmemorar y de recordar este Día Mundial de la Educación, así que creo que podemos estar haciendo en la mesa una reflexión respecto a esto y también sumar el tema de lo que está pasando con la inteligencia artificial, el tema de evitar los sesgos con respecto a la lengua, pues estamos haciendo también una reflexión respecto a adultos mayores que están lamentablemente no pudiendo transferir las lenguas que hay en nuestras distintas latitudes de América Latina, y es bueno incorporarlas y sumar, como lo tenemos nosotros acá, garantizar los dominios y las direcciones de correo electrónico que funcionen correctamente, independientemente del idioma y de la longitud, que es un tema interesante, así que vamos a ir haciendo ping-pong. Y en la siguiente también poner en valor, y ahí lo citamos a nuestro especialista, no es solo una cuestión técnica, sino también se trata de acceder a la educación y a también tener servicio diferenciado en ese camino, así que está interesante también empezar a abordar estos temas en este ping-pong mientras desarrollamos nuestra agenda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paolo y Cristina, un placer nuevamente estar en este programa y bueno, gracias por la invitación. Muy interesante la agenda por lo que escucho. Vamos a tenerte varias veces con tus opiniones. Además, la gente siempre le interesa también plantearnos, ¿no? El tema de que estamos en una aldea global donde perdemos de alguna manera nuestra propia identidad en favor a lo mejor de un idioma como es el inglés, que reconozco a mí personalmente no me gusta. Y la lengua romance para mí es el castellano, pero bueno, lo expreso. Sí, no, el tema de los idiomas es bastante interesante. ¿En qué idioma habla el mundo hoy? ¿No? Hasta hace unos años, por cuestiones técnicas, tecnológicas, de desarrollo y demás, el idioma predominante era el inglés. Hoy por hoy tal vez eso se pone un poco en duda y resulta que no es solo el inglés ya únicamente, sino que empieza a tomar una fuerza muy relevante el mandarín, por ejemplo, para comerciar con China o para relacionarse con China. Pero bueno, también vemos otro punto de vista, que es que la población de habla castellana viene aumentando también con el paso del tiempo, y que ya no solo somos los latinoamericanos y los españoles los interesados en hablar español, sino que bueno, en Estados Unidos también hay una gran relevancia del idioma castellano, influyendo tanto así por ejemplo, en las campañas electorales de los presidentes de Estados Unidos, y también en otros países de Europa o incluso de Asia también, donde se le da una gran relevancia al tema de poder que ellos se puedan comunicar en nuestro idioma. Así que bueno, es bastante interesante este tema. Queda abierta la reflexión ahí para empezar a comentar, ¿no? Y además hablábamos de educación, vas a tener que hacer esta presentación especial que nos mandó Adela, las fotos. ¡Epa!
que con nuestra operadora la vamos a poner en Ahí valor. ahí Mirá está. qué pedazo de diploma, parece, digamos, un cuerpo entero. Sí, es un diplomazo. Muchísimas gracias, Adela, con su organización, su institución de enseñanza, que por supuesto adheré, siendo miembro activo de nuestro comité ALADI, adoptó y decidió este año entregar el Summa Cum Laude a la mejor promoción de todo el año. Así que ahí está Adela y familia. Sí, la Escuela Argentina de Compartiendo. Diseño, que está muy cerquita de aquí de la radio, sobre la Avenida de Mayo. Exactamente, mira qué Y multitud de gente. Un montón de gente. Que Qué lindo. mira que La alegría de la gente que recibe el diploma, mirá. eso es bien de festejo. Así que muchas gracias. Y bueno, estamos justamente con Alan a través de la sección del Departamento de Legales de ALADI. Estamos viendo de incorporar a los distintos convenios hechos hasta la fecha. Yo tengo contabilizado cerca de 30. Estoy recopilando más. Claro. Reactivarlos agregándole digamos, la actualización. La idea sería no solamente mandarle el Summa Cum Laude suelto, sino que proponerle cosas que estamos haciendo con Tucumán, de proponer firmar el nuevo convenio en la nueva edición actualizada 2026, que ya incluye el Summa, y quizás con esta idea que también estuvimos conversando, de que quien recibe el Summa integre a su vez el comité interno de la institución como miembro ALADI, pero desde esa institución misma, o sea, ampliando el tejido de participación y además favoreciendo que digamos que los nuevos profesionales se integren al circuito institucional, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, no, por supuesto, me parece muy interesante, y esto es relevante en cuanto a la trayectoria que demuestra la ALADI a través de tantos años, y el incentivo también de una institución con tal reconocimiento a nivel latinoamericano, que por ahí las actividades que desarrolla, por supuesto que son súper reconocidas y tienen un valor importantísimo a nivel regional, pero también esta especie de compromiso que se genera respecto al grupo de estudiantes también es muy importante y muy relevante. Cuando hoy por hoy se discute mucho la participación institucional, el involucrarse en las comunidades, en brindar soluciones desde el diseño, me parece que es relevante esta vinculación de los estudiantes, de las instituciones, a través de, bueno, esto es un incentivo también, un reconocimiento a ese, el Summa Cum Laude es un reconocimiento a ese esfuerzo que se ha hecho durante todo el año para ser el mejor promedio de cada institución, pero a su vez también representa esto, la oportunidad de involucrarse directamente con las instituciones, con la comunidad, con poder forjar nuevas relaciones, porque es muy interesante que hoy el diseño por sí solo no, a ver, sí o sí aquella persona que se recibe de una carrera de diseño va a estar en una relación constante con diferentes disciplinas. Entonces, en este sentido me parece que la ALADI crea esos lazos, genera esos lazos, donde no se ve al diseñador como un profesional aislado del resto de las disciplinas, sino que hoy por hoy por el mismo avance técnico que comentábamos antes, va a tener que estar relacionado con economistas, con abogados, con médicos incluso, con psicólogos, con un montón de especialidades. Y esto me parece que a través de la vinculación institucional y a través de una red más amplia como la ALADI, puede favorecer mucho este desarrollo para el desarrollo profesional de muy bien, los diseñadores. Realmente apreciado el concepto, y quiero agregar que también hemos, digamos, pensamos en la plataforma del Summa Cum Laude para favorecer o para distinguir a ciertos valores que se destaquen sobre el conjunto, ¿no? Más allá del promedio del año, por ejemplo, el joven estudiante que recibió un premio en la NASA en el CEPRODI Crespo. Claro. Que justamente se está procediendo a una ceremonia para calificarlo con este diploma, que es también, entendemos nosotros,
que es un fuerte incentivo para un joven estudiante. Por supuesto que el premio de la NASA es un cohete. Nosotros le ponemos un pequeño dron al lado para empujar. Un transbordador. Bueno, ahí está, hablando de eso, tenemos que hablar de diseño y la luna, porque la verdad que esta semana es la gran sorpresa, así que tenemos un flyer explicativo con varios distintos tipos de opciones para estar hablando sobre el tema. El 1 de abril a las 18:24 en la NASA va a estar Artemis dando vuelta, Artemisa 2, y en realidad los estamos convocando para que puedan participar y verlo desde el planetario. Ahí tenemos quiénes son los que van a estar viajando, los astronautas. Mira vos, hay una Cristina, como parte del sistema, digamos, para viajar. Van a estar a bordo de la nave Orión, impulsada por un cohete. Hablando de cohete que lo impulsaba, sí. Buena idea la suya. La misión de unos 10 días levanta una tripulación alrededor de la Luna sin alunizar y alcanzará una distancia máxima de aproximadamente 402.000 kilómetros cuadrados. También será el viaje más lejano realizado por humanos en la historia. Sin embargo, uno se pregunta si en realidad por qué razón no se baja, porque se está haciendo un experimento para poder realmente llegar a Marte, ¿no? Qué interesante esto. Además, las personas que van a estar compartiendo este proceso, dice, pasarán a los libros de historia por convertirse en la primera mujer en navegar alrededor. Miren aquí qué interesante este dato que sumamos creo que pasó primero eso, sí, quería contarles, encontré un dato de un muñeco que fue creado por un niño entre 2.600 propuestas de más de 50 países, tiene una forma de luna sonriente, el muñequito, y la imagen, digamos, tiene la idea de que se presione por la gravedad y cuando ya no exista la gravedad, el muñeco empiece a mostrarnos cuando sale de la órbita gravitacional, ¿no? Así que Rice viajará dentro de la nave Orión junto a una micro SD, que debe ser, digamos, un sistema para controlarlo, no sé, con los nombres de más de 5.6 millones de personas, como símbolo de participación global de la misión. Me parece sumamente interesante el datito, ¿no? Que un muñeco, yo también me llevaría un muñeco a este viaje, me parece genial. Y por otro lado también tenemos algunos datos interesantes de diseño. En la primera nave en Apolo de 1972, el baño eran estas bolsas. Exacto. Miren cómo mejoró el sistema de diseño. Eran esas las bolsas que estaban Esas dando eran vuelta. Las bolsas que estaban dando vuelta que cayeron acá. Porque nosotros tenemos tanta suerte que nos llueve la basura del espacio. Caramba. Buah, eso que llegó estaba ahí dando vuelta, ¿no? ¿Cómo cambió la estructura? Y esa es la puerta del nuevo sanitario en la nave. Qué bien. Sí, me pareció un dato. Parece, bueno, es un de color. Clara, más de color. No, más que nada es un tema de concreto de diseño, ¿no? Y hablamos de la NASA y acá tenemos algunos datos que queríamos también compartir con todos ustedes y luego hacer una reflexión de conjunto. Miren, es un megaproyecto compuesto por varias etapas y liderado por la NASA, cuyo objetivo es establecer una base en la Luna como paso previo a las futuras misiones a Marte. Parece un naso más que la... ¿Viste qué interesante esto? Una nariz. Una nariz. Sí, es interesante la nave. Además, ver la microcápsula donde van a estar más cercanos a la Luna. Ahora lo vamos a estar. Ahí está. Ese es Orión, el nombre de la nave espacial que acercará al grupo de astronautas a la Luna. El módulo de la tripulación tiene capacidad para 4 personas, por eso viajan 3 varones y una mujer, y es habitada, digamos, durante 21 días. Así que la idea era adaptar esa nave para esta infraestructura. Me parece sumamente interesante. Verne y Salgari envidiosos. No, claro, bueno. Además, acá tenemos el costo de la misión. El presupuesto total de Artemis se estima en 23.000 millones de dólares, que incluye el desarrollo del cohete, del sistema de lanzamiento. 93.000 millones. Caramba. Por eso digo 93.000 millones. Y la nave espacial Orión va a mantener la infraestructura y las pruebas.
Muy bien. Así que Buen viaje. estos datos nos parece sumamente interesante. Vamos todavía. Y bueno, documentarlo obviamente en un programa de diseño también hace que pensemos en el futuro. El futuro es el espacio, del cual conocemos bastante poco. Así que... Sigamos viajando en los colectivos de Buenos Aires. Sí, sí, ni me lo digas. Mientras tanto. Ni me lo digas. Tren, colectivo, un paseo subte. al futuro, un paseo al pasado. Sí, sí, es un acto de erotismo. Sí, sí, más o menos. Así que bueno, acá ya que tenemos al doctor Maroto, tenemos un tema interesante, además de pensar en la luna, vamos a pensar en algo tan cercano como la devolución de aquellos bienes culturales, patrimoniales, que vamos a poner en pantalla con Milena, porque aquí en este acto el ministro de Cultura recibió oficialmente 169 bienes culturales repatriados que hoy vuelven a integrar el patrimonio cultural de la nación en Perú. Estas piezas son bienes arqueológicos y hay un bien bibliográfico que ha sido recuperado desde 13 países de América, Europa y Asia gracias al trabajo articulado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y las misiones diplomáticas y consulares generales. Cada bien se recupera en una parte de la memoria también colectiva de las personas peruanas, fortaleciendo la identidad y reafirmando el compromiso. Así que nos pareció interesante mostrar algunos de estos bienes que fueron recuperados, que uno a veces ahí es donde tenemos el pensamiento de que cuando se hacen misiones, como la que hemos documentado aquí en Egipto, donde Francia y Argentina participan, y en definitiva en esa cooperación tenemos sarcófagos, algunos de los más antiguos aquí y exponiéndose en Buenos Aires como privilegio. En el Louvre hay un espacio específico para América Latina donde tenemos gran parte de estas obras. Uno piensa en museos en distintos lugares, ¿no? El Museo Egipcio de Turín ahí está. Es uno de los más importantes. ¿Qué piensas, Alan, sobre este tema de los patrimonios, la recuperación, la propiedad intelectual de aquellos siglos vuelto a poner hoy en día? Interesante. Hay que saber que toda la cuestión de la protección del patrimonio está regido primero por convenios internacionales, incluso muchos de ellos que protegen este tipo de elementos durante épocas de guerra. Y además se le suman a esto legislaciones locales. A nivel internacional hay varios, ya que vos mencionabas el Museo Egipcio de Turín, hay reclamos que vienen de muchas décadas, no solo de Egipto, sino de muchos países de África, y que lo que pretenden estos reclamos es la recuperación o la devolución de muchas piezas a sus países de origen, que hoy están exhibidas en museos de Europa, de Alemania, de Reino Unido, incluso de Estados Unidos. ¿Y qué sucede con estas cuestiones? Bueno, hay detrás de esto un trasfondo que nos lleva directamente al colonialismo, aquella época donde se sustraían este tipo de piezas y se tomaban como trofeos o como tesoros, incluso donde hay piezas de cuerpos humanos y demás. Es muy, muy interesante. Pero bueno, me parece que no escapan estas cuestiones, a pesar de que se trata de un tema muy sensible, no escapa a esto que hoy llamamos globalización, ¿no? Donde se exhiben piezas que corresponden a una determinada cultura que está a cientos de kilómetros de distancia. ¿Corresponde realmente esa devolución o corresponde mantenerlas en un espacio seguro como patrimonio no solo privado o de un país, sino un patrimonio de la humanidad? Entonces, en ese sentido, la discusión es muy interesante. Muchos de estos casos no han sido resueltos, y a pesar de que hay algunas determinaciones de algunos países de avanzar con una especie de negociación, porque en muchos casos también funciona como eso, como piezas de intercambio por el valor que representan este tipo de bienes arqueológicos o patrimoniales. Entonces, bueno, la discusión me parece que da para largo todavía. No será una decisión que se vea. Lo cierto es que países como Egipto, en su caso, ante la crítica del poco cuidado tal vez, o las pocas condiciones que tenía para proteger este tipo de bienes por su incalculable valor, ha decidido avanzar con un museo propio que es enorme, el nuevo museo de Egipto,
donde se pretende, bueno, mostrar una cara al mundo de toda su cultura y además decirle a aquellos otros países que tienen bienes que están reclamando, bueno, tenemos las condiciones para cuidar este tipo de piezas. ¿Qué pienso? Para hacerlo corto, me parece que cada caso es muy particular. Hay unas cuestiones históricas que se discuten todo el tiempo y que está bien. Y lo cierto es que, bueno, pensándolo rápido, creo que aquellas cuestiones que pertenecen a una cultura determinada deberían volver a su lugar de origen, pero también entra en juego lo que comentaba antes. ¿Se puede privar a poblaciones de otras partes del mundo a que se conozca ese patrimonio fuera de su lugar de origen o no? ¿Quién conocería un patrimonio de los pueblos centrales de África? Tendría que ir hasta África y verificarlo, inclusive en situaciones hasta de riesgo, si se quiere decir, o de inestabilidad política y demás, pudiendo ir a lo mejor al museo en Londres o New York o en Buenos Aires mismo. Exactamente. En Buenos Aires también. Claro, por eso tenemos un excelente lugar para exponer, asegurando la calidad de exposición, el mantenimiento de las muestras es importantísimo, ¿no? La capacidad de mantenerlas en condiciones, y bueno, es la globalización de la cultura. Tal cual, sí. En muchos casos la resistencia a la devolución de muchas piezas tiene que ver con el contexto que vos mencionabas, el contexto político de muchos países de África, por ejemplo. Ya. Por el riesgo de que estas piezas sean devueltas, por ejemplo, y se conviertan en moneda de cambio dentro del mercado negro, por ejemplo. Ese es el gran problema. Otro de los temas. Por ahí aparece la réplica como solución para que el original esté en el museo resguardado y esté la pieza en una réplica, y ahí empiezan a aparecer escultores, personas que se encarguen, digamos, de reparar las piezas. Se necesita cierta estructura para reparar una pieza de 5.000 años. Sí, no es un trabajo sencillo. No es que lo arregla Pepito en el taller. Con 2 pinceles. Esto bien, también es una inversión. Interesante. Y yo veo que cada vez estamos transitando más situaciones de acceso a la información sobre patrimonio. El tema de patrimonio parece como que estuviera tomando una dimensión mucho más cercana a la gente. Lo veo por los cursos que llegan, los seminarios, los intercambios. Me da mucha satisfacción que esto suceda, ¿no? Y de alguna forma instala conciencia en la comunidad. Sí, yo creo que hay una frase ya que puede parecer un poco trillada, pero yo creo que es más vigente que nunca. Reconocer de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir. América Latina tiene una riqueza patrimonial, no es mi campo de especialidad, claro, pero por conversaciones con algunos conocedores de la materia me comentan, bueno, que la riqueza cultural y patrimonial de América Latina es gigantesca, y en este sentido la protección que se haga sobre la cuestión patrimonial es sumamente relevante. Hoy los países no venden solo destinos turísticos, playa, montaña. Hoy se vende también lo que también se ha convertido en una palabra bastante ya banalizada, pero hoy se vende en lo que se dice experiencias, y esa experiencia incluye en muchos casos salirse de las cuestiones turísticas, por ejemplo, tradicionales, y enfocarlas en cuestiones más que tengan que ver con la cultura, con la historia, con la idiosincrasia de los pueblos. Y en el caso de América Latina, yo creo que es sumamente relevante eso. Muy bien, muy bien. Es cierto. Me da mucha satisfacción escucharte. Gracias. Y vamos a seguir con los museos, porque tenemos acá una efeméride interesante que nos pone al Louvre en la inauguración de la pirámide, el 29 de marzo de 1989. Algunos datos que realmente son muy interesantes. Inaugurada esta pirámide de cristal del Louvre con el objetivo de centralizar el acceso de los visitantes que descienden a través de ella a un recibidor subterráneo por el que se accede a las diversas calles del museo y a las salas, ¿no? Está diseñada por el arquitecto chino Liu Mingpei, con una altura de 21.64 metros y una base cuadrangular de 35.24 metros.
esta pirámide respeta la precisión de las proporciones de la pirámide más famosa del mundo, que es la pirámide de Giza, hablando de Egipto. Tras la Revolución Francesa, iniciada en 1789 y que significó el fin de la monarquía, se nacionalizaron los bienes de propiedad real, incluidos sus colecciones, las cuales se concentran en el Palacio del Louvre, que fue destinado a funciones artísticas y científicas y abrió sus puertas al público en el año 1793. Esto nos da también la pauta que poco vivimos los seres humanos como para ver estos cambios trascendentes, que a partir también de pensar en la revolución industrial se preserva todos los bienes y colecciones, y a veces uno reflexiona yendo al Museo de Arte Decorativo, aquellas personas de la nobleza porteña que adquirieron piezas, que las trajeron y que las disfrutaron y luego por un simbólico valor vendieron su propiedad, su chateau, su especie de castillo de alguna manera, para convertirlo en un museo, y gracias a eso donar todas sus colecciones y que otras personas digan, bueno, yo también la dono, y figure la donación de ese ser humano que dice, yo no voy a estar más, pero esto me va a trascender. Ahí está la trascendencia también de los valores patrimoniales, ¿no? La trascendencia de la nobleza también, ¿no? Sí, señor. Ser noble es haber invertido. A ver, muchas veces se critica a los Borgia, ¿no? Se han hecho un montón de películas, pero si no fuera por ellos no tendríamos la colección en el Museo Vaticano que tenemos, ¿no? O sea, convengamos, ¿no? La negociación esta de la línea blanca en el Vaticano en época de la Segunda Guerra Mundial, en una película fantástica que digamos estaba Robert Mitchum y Christopher Plummer, nunca lo olvido esa escena que el tipo hacía que tocaba la línea y pasaba la pierna por encima de la línea porque el aire no le marcaba esa diferencia. Interesante eso, esa cosa de que el otro lo ponía en la mira y el otro decía, sí, mira, la toco pero no la toco. O sea que es interesante esa puja de poder. Ahí hay un ejemplo didáctico de esa situación. Roma se salvó por un acuerdo, ¿no? Tal cual. Milán no tuvo la misma suerte, después hubo que reconstruir casi la ciudad. Sí. Yo recuerdo haber visitado Milán en el año 55 y haber vuelto a Milán en el 55 y haber todavía encontrado con manzanas, o sea, cuadras y manzanas, las calles perfectamente limpias y barridas y las manzanas totalmente destruidas a escombros por los bombardeos que hacían los ingleses, que eran bombardeos a tapeto, alfombra se llamaba, o sea, que no quedara nada. Y como en Milán había importantísimas fábricas muy cercanas en aquel momento a la central, ahora estarían incorporadas al ejido urbano, pero estaba la fábrica del Alfa Romeo, estaba la fábrica de Pirelli, estaba la fábrica de los controles de los aviones, de Velia y todo lo demás, y estaban totalmente destruidas. Y en el 55 todavía Milán tenía muchas manzanas absolutamente a ras. Así que... Hablaste de Milán y mirá qué interesante esto, ¿no? Es una invitación que tenemos a un curso online que nos ha llegado del CICOP. Exacto, muy interesante. Muy interesante, mira. Introducción a la gestión de los bienes culturales y patrimoniales de los territorios para una cultura de la paz. El CICOP, vamos a aclarar, el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio, es miembro del Comité ALADI, ¿sí? Y nuestro querido amigo Jorge Bozano ha sido uno de sus presidentes y directores, y estamos auspiciando además otras jornadas en junio, si no me equivoco. Sí, ahora del las CICOP. Vamos a mostrar. Y este curso, que es online, es absolutamente recomendable. Es creo que es a fin de abril, exactamente. Sí, exacto. El 9, no, es que en realidad son varias clases, son 4 clases, 4 9, miércoles. 16, 23 y 30 de abril, aquellos que están siguiéndonos en el área de la madera, la restauración, conservación de la madera, muy interesante, así que pueden estar incorporando también información para mejorar también sus actividades que tienen que ver con el cuidado del patrimonio, ¿no? Pero hay otro curso también del CICOP. Sí, ahora lo vamos a mostrar más correcto. adelante. Ahí tenemos, está. Sí, ese es el que habíamos visto de patrimonios culturales, sí. Y tenemos también la invitación a Terras Gaudas. Aquí te llegó, digamos, por correo también la bienal de los pósters. Nuevamente Aladia auspicia la participación
el concurso gráfico, diseño gráfico de Terras Gaudas, el concurso, el premio Francisco Mantecón. Son ya 25 años, caramba, cuánto tiempo hace que estamos acompañando esta actividad. Realmente reúne a miles de propuestas de todo el mundo y se eligen algunas específicas con un interesante valor económico como premio, ¿no? Exactamente. Siempre Bueno, aquí comentabas lo del tema de en junio. Ahí está. 10, 11 y 12 vamos a tener el Encuentro Internacional de Vivienda y Patrimonio que está auspiciado por Aladi. Con auspicio Aladi, así es. O sea que para gente a participar. Se reciben paneles, comunicaciones, videos referidos a este tema, todos aquellos que están en el área de rescate de patrimonio, incluso Jorge Martín con el tema de las experiencias con terremotos y la reconstrucción de la ciudad, aquellos que quieren también valorar nosotros con el nuestro, con el Museo de Arte de Piriápolis, y el hecho en Argentina. Digamos, bueno, sería una participación sobre propiedad intelectual del patrimonio. Sí, es muy interesante el tema de la propiedad intelectual, muy discutida y muy a ver, ¿cómo definirlo? Hoy nos enfrentamos a una zona más de grises que de certezas en cuanto a la propiedad intelectual. Entonces, muy interesante. Es verdad. Y además también la construcción de historia, que tiene que ver con algo que hemos compartido siempre con respecto al museo. Y aquí tenemos mirá qué hermoso esto, atención, llegado y lo que ha llegado al Museo de Arte de Piriápolis, con la muestra cubana que te llegó para el museo. Hace mucho tiempo, justamente preparando la muestra de este año en el MAP, encontré la caja de cartón donde preparamos y llevamos la muestra de gráfica cubana en aquel momento, que la presentamos en Estímulo y en el museo. Así que me pareció importante en estas historias de Aladi, como le decimos nosotros, los póster, paneles, recuperar siempre estas memorias de esfuerzo, de trabajo colectivo, de disfrute y de catalogar y preservar piezas que forman parte inclusive de la colección. Las paredes hablan, ¿no? Acá tenemos la exposición también de moda y la mesa redonda, la ponemos en pantalla en Piriápolis. Eso fue una iniciativa muy interesante. Logramos movilizar a la comunidad, inclusive con las comidas de diseño. Había una serie de restaurantes que en esa semana de actividad ofrecían un menú de diseño y estaban calificados con participación de la Semana del Diseño de Aladi, MAP y demás, con calificar un menú específico con un menú de diseño, y en cada uno de los restaurantes había unas pequeñas muestras de gráfica o de objetos. Fue bien interesante esa experiencia, ¿no? Como justamente decía Alan, el tema de involucrar a la comunidad, ¿no, Alan? Sí, yo creo que involucrar significa desarrollo, y desarrollo significa ingresos, y ingresos significa seguir con el movimiento de avanzar. Es una sociedad que demanda por ahí muchos avances en muy corto tiempo, pero lo cierto es que detrás de un avance pequeño hay un trabajo enorme detrás, y esto no se hace sin otra cosa que la voluntad, la decisión y el involucrarse localmente primero. Es muy interesante también la propuesta que nos llega para la gestión de la propiedad intelectual de los museos. Otra. Claro, es la guía práctica sobre hoy, derecho de autor, sobre marcas, licencias, usos digitales en museos, cómo gestionar permisos, contenidos de web y red y reproducciones de distintos productos. Así que también estamos sobre ese tema con la organización, justamente los que lo están auspiciando son la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Así que sería interesante esto que de articular
algún tipo de presentación con respecto a las experiencias del Museo de Arte de Piriápolis y las esto, señores, los que nos están escuchando, en este programa especialmente estamos desarrollando con el doctor Maroto el pensamiento también que tiene que ver con el diseño, el patrimonio, el cuidado de nuestra cultura, ¿no? Que ese es el punto, y también el pensar cómo las herramientas digitales nos pueden dar esta excelente oportunidad. Y de paso, como hablábamos de esto, tiene que ver con la reflexión que hacía recién el doctor Maroto. O sea, cuando uno mira en el túnel del tiempo, este es un recorrido sobre la obra en Toledo de nuestro especialista pintor, para mí uno de los mejores, el Greco. Y entonces en este recorrido veíamos todas las obras, y lo que hicieron fue plotear las obras y ponerlas alrededor de la ciudad de Toledo. Y vamos a ver en pantalla este recorrido donde entramos también a ver una de las obras fantásticas de la mayoría de los autores españoles e internacionales, y poder ver lo del Conde de Orgaz, o sea, es esa obra maravillosa, y ahí donde está el tema que comentaba recién Paolo y Alan, el sacar a la calle el museo, el invitarte, porque hay mucha gente que tiene miedo de entrar al museo porque cree que no la van a dejar entrar. No, pero aparte tiene que ver hasta las limitaciones de horario, también con y eso, las formas de acceso y todo esto, ¿no? Esto de hacer público casi lo selecto, por así decirlo, elegido, ahí está el Conde de Orgaz. Es un desafío, claro que sí. Ese para mí es un cuadro interpelante, porque el autor se pinta dentro del cuadro y es el único que está mirando al que está observando el cuadro. Me parece sumamente interpelante, es una de las pocas obras que tienen esta característica, ¿no? La verdad que a mí en lo personal, uno ha hecho kilómetros para ver esta obra 2 veces. ¿Y lo viste? Y lo vi, y estuve ahí y conversé con él. Me estaba esperando. Sí, me dijo que me estaba esperando. Qué capacidad de comunicación. Y de hecho, todas las veces que voy al Museo de Arte Decorativo, no hay una vez que no me saque una foto con el Cristo de la Cruz del Greco. Que tiene 500 años, o sea que... Y ahí hablábamos del agua, y qué interesante esto, ¿no? Porque ahí se encuentra la canalización de agua hecha por los romanos en el siglo I. Esa placa representa cómo los romanos empezaron a expandir esta idea de que el imperio también traía progreso y evitaba las enfermedades, porque con la canalización del agua se evitó la fiebre amarilla, las ratas y todas estas cosas que generaban enfermedades. Así que me pareció muy interesante poder ver cómo el turismo cultural. Eran los romanos, pero es que además lo que dice Alan del turismo cultural, que también uno no solamente viaja para ver ciertas cosas, sino para detectar, poder descubrir y hacerse, ¿no? de ciertas cuestiones que también hacen a la cultura general, que uno lee en los libros y las comprueba en los sitios. Tenemos también de TUSAI la información sobre el papel, la participación en estos mitos y hechos que estuvieron presentes ahí todos los miembros de TUSAI para favorecer el uso del papel, Pablo. Ya. El Expo Print Latin American 2026 con auspicio LADI. Muy bien. También los invitamos al cine, porque el cine es interesante. Fíjense que una de las cosas que decíamos siempre, podemos estar creando cultura a través de la participación en los museos, de la agenda que nos propone el Museo del Cine, y ahí esta foto tiene que ver con la colección del Museo del Hecho en Argentina sobre las máquinas de proyectar. Ahí hay un Cinegraph. El Cinegraph presenta, por eso me pareció genial. ¿Cómo no? Con las películas hechas de papel manteca. Tengo una en mi casa. Feliz de ver esta foto. ¿Tú lo conociste? No. A nosotros somos mayores. Era un producto argentino para ver cine para los niños. Claro. Y estaba armado todo con una lamparita común. Sí. Y tenías que hacer la manivela, obviamente. Y la película era hecha con papel manteca impreso, la secuencia de los gráficos. Y tenía como una lectura de un libro, pero proyectada en la pared. Mira. Era cosa muy interesante. Entonces uno hacía las voces de los personajes y dice, Cinegraph presenta. Ok. Claro. Entonces por ahí era Mickey, la muy Bella rudimentario, Durmiente. Muy simple. Yo tengo uno de los primeros que salieron al mercado, que es de hojalata, y después lo fueron
progresando y ya los últimos estaban más organizados, pero el principio era exactamente igual. Además lo que quemaba, Dios me libre y guarde, porque vos pasabas la mano así, se te derretían los dedos. Era muy interesante. Sí. Y esto tiene que ver con la gráfica. Contamos para que la audiencia que nos escucha de decir, pero ¿cómo proyectaban esto? Y atrás se ve un proyector 8 milímetros. Exactamente, la 8, que a veces dicen las películas 8 milímetros, la gente no sabe qué significaba los 8 milímetros. Sí. Que uno ha ganado premios en la década del 80 generando estas documentales. Acá tenemos documentalistas de toda la historia. De toda la historia, sí. Por lo menos va a trascender lo que uno documentó. Y adelante... Y la gráfica, mirá qué lindo esto, de los 5 grandes del buen humor. Me pareció fantástica compartírtela. Milena la va a poner en pantalla. Claro, cuidado con las imitaciones, que es parte también de lo que decíamos, ¿no? Copiarte algo y los 5 grandes del buen humor y con Blanquita Amaro. Así que interesante las gráficas. Terrible bailarina. ¿Verdad? No, pero además qué lindo el tema de ver estas gráficas. Terrible en todo sentido. Y bueno, hay de todo en la viña del Señor. Sí, señor. No podemos decir a menos, ¿no? Y tenemos también nuestra Expo Impresión, auspiciada por Aladi. Aquí nos han seguido mandando información para proyectar, y a pedido de nuestra audiencia consideramos también volver a repetir, porque nos lo pidieron, a ver si era cierto que Santarciero, nuestro representante, el 26, 27 y 28 de marzo en Expo Impresión y Expo Tex había hablado con Gutenberg. Entonces lo trajimos también a colación. Vamos a seguir, por favor, Milena, pasando. Esta es la publicación que presentó. Vamos a la siguiente. Hugo, la calidad de impresión de este libro y su contenido es verdaderamente sorprendente. Hugo hablando con Gutenberg, sí señor, y quiero un minuto. Los tiempos de conflicto, la ciencia también puede decir algo. Nos mandó Alma Elisa un conversatorio que va a estar en nuestras redes, así que lo estamos anticipando. Y hablando de Alma Elisa, quisiera rescatar en los últimos minutos, por favor, Cris, una opinión sobre el documento o la información que mandamos a México, tanto sea a Alma Elisa como a Daniela Velázquez, sobre esa propuesta de ley en México que estuvimos analizando, que tiene de alguna manera, entendemos nosotros y también la gente de la Cámara, la ICC de México, nos mandó una preocupación sobre la capacidad de cercenar la libertad de prensa a través del control de la intelectualidad. ¿Qué piensas? A eso me refería antes cuando hablábamos de las grandes zonas grises que hay hoy, porque están en plena discusión las cuestiones relativas a los derechos de autor, a la propiedad industrial y demás. No solo en México, en Argentina también tenemos una ley bastante protectoria en el sentido positivo de este tipo de cuestiones de propiedad intelectual y demás. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, está en pleno siglo XXI y desgraciadamente las leyes que tenemos hoy son del siglo pasado para proteger esto. Entonces estamos en un desfase en cuanto a lo legal y protectorio respecto al avance tecnológico. Se discute mucho esto en toda la región. Hay zonas del mundo, la Unión Europea por ejemplo es la que más avanzado tiene algunas cuestiones sobre controles y demás, también Estados Unidos y China, pero bueno, en América Latina, en el caso de México por ejemplo, en el caso de Argentina, algunos países de la región también, vamos bastante atrasados en cuanto a protección. Mientras no haya un marco legal vigente en nuestros países, siempre van a existir riesgos, porque precisamente aquello que no está legislado da origen a que se puedan generar conflictos, ¿no? sobre el tema. Ajá. Pero digamos, y el avance a través de un control, ¿cómo parecería resultar de ese proyecto de ley en México? Los controles, a ver, pueden ser positivos, depende mucho de las palabras y de los términos que se utilicen en la legislación. Ahí está.
Fantástico. Eso es bien interesante. Creo que hay que seguirlo el tema, ¿eh? Qué buena, vale la pena. Qué buena reflexión, Alan, y vamos a seguir sobre este tema. Les agradecemos, queridos amigos, el haber estado con nosotros. Felices Pascuas, como quien dice. Y como siempre decimos, somos Agenda BUP 21. ¿Dónde vos? Estás. Felices Pascuas. Gracias. Compartimos Agenda BUC 21, un espacio para pensar y dialogar. Agenda BUC 21.